El comité urbano es un espacio interdisciplinar que le apuesta a la investigación y a la divulgación de conocimientos en estudios urbanos sobre la ciudad. Por lo tanto, quiere y le apuesta también a construir nuevas narrativas digitales para ese proceso de divulgación. Entonces, el CONVITEC busca ser una bisagra, uno, entre la investigación interdisciplinar y transdisciplinar. Dos, también trabajar con la comunidad. Entonces, el comité urbano ha construido un laboratorio comunitario sonoro y visual, precisamente para esta construcción de narrativas transmedia. Y tres, la experimentación y la creación. Un poco es eso. Trabajo con comunidad, investigación y experimentación y creación. ¿Cómo nace Urbana? Yo hice un doctorado en antropología urbana con la fundación que es Urban Studies Foundation. Es una organización escocesa internacional importante en estudios urbanos que apoya a investigadores en la construcción de conocimiento precisamente sobre la ciudad y le apuesta también a la movilización y propagación de conocimiento. Entonces, en la primera parte me gané un postdoctorado para hacerlo en Humboldt, y gracias a ese postdoctorado me propusieron participar en otra beca para la divulgación de conocimiento de mi tesis de investigación que había propuesto también para el postdoctorado. Entonces aquí ellos me dan me dan este grant, yo le llamo la gran torta, la que trato de invitar a mucha gente, a la comunidad, a ciudadanos, a artistas, arquitectos, a Cávitas, para pensarse en esta investigación que he venido trabajando desde hace mucho tiempo y cómo mostrarla de diferentes miradas, que sea un espacio abierto, que constantemente no es una investigación completamente cerrada, sino que esté abierto y que se siga construyendo. Entonces, básicamente, nace desde ahí. La investigación es una investigación sobre barrios de autoconstrucción. Me interesaba barrios de autoconstrucción en el norte de Bogotá, están en una zona privilegiada. Cuando yo empecé a hacer mi trabajo de campo de investigación, me interesaba saber, digamos, ese contraste, ¿no? Entonces hay un antropólogo que trabaja y se pregunta, digamos, en Nueva York, y dice, ¿cómo perciben los pobres ante tanta riqueza como es en Manhattan, Nueva York, en el caso Harlem? Yo me hice la misma pregunta en este espacio. ¿Qué es vivir esta pobreza, digamos, dentro de esta riqueza, que es una zona súper rica? Entonces yo empecé, digamos, a mirar los discursos del Estado, también de medios de comunicación, y representaban a estos barrios de autoconstrucción como pobres. Sin embargo, cuando yo empecé a indagar y estar mucho tiempo con ellos, porque hice un trabajo etnográfico, ellos empezaron a decirme que ellos eran clase media. Entonces yo empecé a preguntarme, ¿cómo así? ¿Qué es esto de clase media y cómo ellos se están posicionando ante la ciudad? Entonces mi pregunta arranca desde ahí. Entonces yo me pregunto, básicamente el título de mi trabajo se llama Antes no éramos nada, ahora no somos lo que queremos ser, posicionamientos de clase social en barrios de autoconstrucción. ¿Sí? Pero muchas veces los barrios de autoconstrucción se han mirado bajo miradas sobre como guetos de pobreza y de riqueza, guetos de pobreza y de delincuencia. Como hay unos discursos como que son lugares súper inseguros, o hay otros discursos como que son las comunidades románticas donde de pronto ahí encontramos un pueblito, ¿sabes? Imaginado en migración, como esos dos contrastes, pero no sé, mi punto era como, venga, indagamos un poco más sobre eso y miramos estos matices que hay. En el convite están saliendo, en este primer convite, que es, no sé si el convite es la acción de convidar frente a algo, en una fiesta y algo, ¿cierto? Atraer personas, convocar personas, y como que listo, con este recurso hagamos cosas. En ese recurso que hagamos cosas, la investigación, digamos, mi investigación es una parte, porque también la otra parte es la construcción con comunidad a partir de estos temas de la investigación. Entonces, la cosa es que no solamente voy a mostrar mi investigación, sino las nuevas cosas que están surgiendo en los barrios y en la ciudad. Entonces, ¿cómo surge la parte de las fachadas? Yo cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, salí a caminar por las noches con una muy buena amiga que quiero mucho. Y ella es arquitecta.
Entonces empezábamos a mirar las casas y las estéticas de las casas y de las casas bogotanas. Dijimos, bueno, un día tenemos que hacer registro de estas fachadas. Entonces yo vi en esta apuesta con el convite, con el premio que me gané y poder convocar a otros como a ustedes con Cavitat, de hacer ese registro de fachadas, porque realmente considero que las fachadas hablan de la biografía, de la historia de la gente, la familia que la habita. Es una carta de presentación. En su materialidad, digamos, tanto en las puertas, en los pisos, en sus colores y texturas, están hablando de los gustos, de los anhelos de la gente y cómo se posiciona también socioeconómicamente esas casas en diferentes contextos de la ciudad. Entonces, ahí me empieza a interesar, digamos, el tema de las fachadas, porque creo que la materialidad también dice cosas de la gente, de quien habitamos la ciudad y cómo la habitamos. Yo trabajé en los barrios, voy a nombrarte, Delicias del Carmen, Pañuelito, La Esperanza, Unicerros y Bellavista. Estos quedan ubicados más o menos en la 127 con tercera, cuarta, arriba en la montaña. Inicialmente ellos vienen de como la mayoría, como la primera generación de estos barrios de autoconstrucción. Son migrantes que vienen a buscar mejores condiciones de vida y o escapar de la violencia en el país. La mayoría de las personas que migran aquí son de Boyacá y empiezan a trabajar en la extracción de las canteras. Entonces, digamos, estos barrios inicialmente hacen parte de la periferia. Pero en la periferia porque esto no hace, en esa parte de Usaquén, Usaquén no hizo parte en ese momento, entonces era como la periferia de Bogotá, pero en el norte. Por las condiciones al azar y las condiciones económicas de la ciudad, por los cambios y las dinámicas de la ciudad, estos barrios se empezaron a ubicar en un buen lugar. Tengo que aclarar que estos barrios, cuando tú vas, en su consolidación, han tenido una consolidación económica y estructural buena, ¿sí me entiendes? Entonces hay un crecimiento económico y hay una movilización también. Eso es un elemento. El otro elemento es por su posición. Está ubicado en el norte de Bogotá, en un sitio privilegiado, en un sitio económicamente que su valor económico del espacio cuesta. Digamos, en barrios de autoconstrucción, si vamos a Osa, la gente trata de vender, pero es muy difícil que ellos puedan vender. En este caso, digamos, ellos saben, por ejemplo, que la casa en sí misma no tiene un valor. Para ellos tiene un valor obviamente simbólico, histórico, emocional, ¿no? Una historia familiar. Sin embargo, saben que tiene un valor transaccional por el lugar y el espacio. Y eso los posiciona de otra forma. Si yo puedo negociar ese espacio, pues entonces yo hice un capital económico también. Entonces puedo vender. Entonces, digamos, ahí también hay razones, no solamente, pero esa es una de las razones de las que ellos se posicionan subjetivamente como clase media. Tengo que hablar que yo trabajo sobre clase social subjetiva, ¿listo? De cómo ellos experimentan y se posicionan socioeconómicamente dentro de la ciudad. Y empiezo a indagar. En esas las entrevistas ellos me dicen, mire, nosotros no somos como los barrios de construcción, como del sur. Nosotros no somos barrios de construcción del sur. Ya en el sur, por ejemplo, y hay un carácter moral. Allá en el sur, desde su perspectiva, yo no estoy diciendo que el sur sea así, sino que empiezan a decir es sucio, allá hay violencia, hay riesgo, toda esa estigmatización que se tiene a barrios de autoconstrucción, ¿sí? Pero entonces ellos dicen, no, nosotros vivimos al norte y nosotros nos parecemos más a la gente del norte. Mire nuestras casas y realmente la materialidad se ve mejorada porque han tenido condiciones condiciones estructurales de mejora de esas casas y de movilidad. Entonces, miren dónde estamos ubicados. Miren cuando salimos dónde estamos ubicados. Miren que nosotros la mayoría hemos estudiado. Entonces empiezan a decir, por ejemplo, hay discursos como hemos estudiado, tenemos aspiraciones. Entonces nosotros estamos entre un sur y un norte. No somos parte de esos ricos, pero somos entre esa mitad. Entonces yo me ubico moralmente entre ese sur y ese norte. Y me ubico, digamos, en un orden central de que eso es de lo que es media, ¿no? Porque realmente, ¿qué es eso de clase media? Pero ellos se ubican y se posicionan, digamos, también como
no somos tan violentos, tan riesgosos, pero tampoco no somos estos ricachones, nosotros estamos en la mitad. Yo tengo que hacer una salvación. Digamos, sabemos que en los barrios de autoconstrucción también hay unas políticas públicas de intervención, ¿cierto? Y muchas veces cuando uno se posiciona también es un juego y una negociación. Claro, si yo trabajé también con los fundadores, yo trabajé con la mayoría de los habitantes de todas las edades. Pero para entrar a la investigación, yo empiezo a trabajar con los fundadores, que no son los adultos mayores. Y ahí hay recursos. Entonces, claro, cuando tú vienes en recurso y si el Estado viene y te categoriza, dices que son estrato 2 y por ser estrato 2 son pobres, pues ellos también utilizan eso. Entonces dicen, bueno, somos pobres, porque pues el Estado nos va, pues eso es un proceso de negociación. Pero en este caso, para que ellos me dijeran clase media, tuve como este trabajo de campo de 5 años. Y cuando yo empecé a indagar y cuando empezamos a hablar, ellos me dicen, profe, es que nosotros no somos pobres. Y yo dije, pero ¿cómo así? Sí, nosotros no pobres, mire, tenemos carro, tenemos casa, nuestros hijos han estudiado, como el discurso oficial de clase media. Exacto. Y es como, y entre ellos también les dicen, ustedes tienen mentalidad, por ejemplo, de pobre y todo ese tipo de cosas. No hay que tener, nosotros no somos pobres porque no tenemos mentalidad. Yo empiezo a indagar material, simbólicamente, culturalmente, qué es eso de no ser pobre. Pero son varios factores. Porque tú sabes que ser pobre en este país es muy difícil. Decir que yo vivo en Ciudad Bolívar, mucha gente no consigue trabajo por decir de dónde es. Una de las cosas que dicen los colombianos siempre es, siempre cuando tú conoces a alguien te preguntan dónde vives. Y a partir de dónde te vives, te ubica. El espacio es completamente importante. Es completamente importante. Entonces, si yo digo que soy de Ciudad Bolívar, muchas veces hay gente que no consigue trabajo por ser Ciudad Bolívar y la estigmatización. En este país, ¿quién quiere representar como pobre? La gente no, porque pues saben que pueden perder recursos. A mí me parece, por ejemplo, súper interesante cuando yo entro a las casas de ellos, ninguna casa por dentro es igual tampoco. Es un universo completamente diferente. Y ahora lo más interesante para mí es que viven diferentes generaciones. Por ejemplo, están los primeros que construyeron los papás y la mamá, después sus hijos, pero sus hijos con familia. Entonces la casa internamente y externamente va creciendo dependiendo también de las necesidades económicas de ellos y sus necesidades vitales, va creciendo. Y entonces lo que me parece súper interesante es que tú entras y entonces ves espacios como de loft. Por ejemplo, tú ves espacios abiertos, cocina abierta, un apartamento de cocina abierta, sala abierta, comedor abierto, así como así. Y después abajo ves otro espacio como más tradicional, ¿sí? Y eso también hablan de las tensiones intergeneracionales sobre esa apropiación y ese hábitat de la ciudad. Entonces, la pregunta que tú me hiciste, ¿será que ellos pueden? Hay unas políticas urbanas que los restringen, pero digamos a veces se juega con esa alegalidad para construir más pisos. Ellos sí juegan con diferentes colores, la materialidad. Hay un autor, un antropólogo que es súper importante, Austin, que habla, digamos, que las fachadas de barrios de autoconstrucción de Brasil son copias originales. ¿Por qué copias? Y ahorita ya es la declaración. Copias originales. Porque son, primero, personas que son, digamos, que trabajan en la construcción, pero son personas que también van a la ciudad y miran las casas de las personas adineradas. Y empiezan a mirar, mira estos materiales, mire cómo esto se ve bonito, como copian de alguna u otra forma esa estética, pero la vuelven original en el momento de hacer sus casas. O sea, también hay un aprendizaje, también se coge de varios elementos, ¿no? Entonces, y a partir de esos varios elementos construyen sus casas. Hay otra autora, ella trabaja en Ecuador, y hablaba cómo ahorita con lo de la migración, digamos en Ecuador, que muchas mujeres se van, digamos familiares, se van a trabajar, digamos a España, a diferentes sitios, ellos les manda dinero, ¿sí? Pero también les muestran como otras formas de construcción y de hacer casas. Entonces tú, digamos en Ecuador, ella mostraba una foto que era como una casa española. Copiaban eso, pero también la adecuaban a ello para este posicionamiento social. ¿Por qué hacer este inventario de fachadas? Esa es una de las grandes preguntas. Y es, sí, recojo esta parte de estas reflexiones que hago en la investigación, pero también hacer un inventario es hacer un registro de lo que existe
nos va a permitir dar un registro durable, un dispositivo que nos va a decir del cambio que se va a dar de la ciudad y también nos va a hablar de un futuro, es decir, nos va a dar un registro de estos cambios de la ciudad. La ciudad está cambiando. Las políticas urbanas le están apostando a la verticalidad. Y quiero decir que no solamente me interesan las fachadas de los barrios de autoconstrucción, sí me interesan porque empieza desde ahí, pero también las otras fachadas, digamos, de casas de familias que existen, de clase media y clase alta. ¿Y por qué? Porque me interesa también no hablar de, siempre a veces en el discurso, a veces se habla de la ciudad informal y la ciudad formal. No, a mí me interesa como que a partir de las fachadas podamos ver ese continuo de esa ciudad formal y esa ciudad informal y que esas dos hacen parte de esta realidad social, este panorama social de Bogotá. Entonces me parece súper interesante mostrar ese continuo y además porque esas fachadas también nos hablan de unas prácticas de cómo se construye la ciudad, de una historia y una identidad de cómo hemos habitado la ciudad y que esa historia se puede llegar a desaparecer. Entonces uno hace esos inventarios porque sabe que va a estar ese riesgo que se va a llegar a desaparecer y podemos tener ese registro y podemos mostrar ese registro de cómo se habitaba la ciudad, cómo la habitábamos viviendo en casa. Empieza el proyecto desde estos barrios de autoconstrucción, pero la idea con Cavitas es expandirlo a la ciudad para hablar sigo insistiendo, de ese continuo entre esa ciudad formal y la ciudad informal y mostrar esas diferentes formas de habitar en un espacio como es Bogotá. Pero es construir un archivo, Juan. Básicamente es hacer este registro para todas estas cosas y tener un archivo más adelante comunitario, invitando a diferentes ciudadanos a ser parte de este archivo. Básicamente, y por eso hice el convite con Cavitas, para que trabajáramos juntos, porque creo que a medida que uno establece más redes se puede construir, no creo que se pueda construir individualmente, pues el convite establece una serie de diferentes redes. Y la idea es que no solamente se quede en un espacio, sino se expanda la ciudad y que la gente que quiera ser parte del proyecto haga parte. Yo sé que hay mucha gente que está enamorada de las fachadas de Bogotá y le dice cosas y sabe incluso historias de esas fachadas. Hay fachadas hermosísimas, hay fachadas que son extrañísimas, son feísimas, pero nos gustan y nos hablan de Bogotá. Entonces la idea es que todos, digamos, hagamos parte de este gran convite en relación a este inventario y archivo digital de fachadas de Bogotá y que nos habla de nuestra ciudad. Esperamos al menos hacer un archivo y hacer registro y al menos en un futuro, después de poder mostrar, cuando si llegan a desaparecer, decir, mire, esto también hizo parte de la ciudad. Recuérdense que también esto fue también muy importante, ¿no? Como en la colonia fue importante, no sé, los balcones, ¿no? Súper lindos. Tal vez en este momento de nuestro, cuando estemos en el futuro, no sé, cuando yo sabía digo, aquí habían estas casas y aquí eran fachadas y aquí vivían familias y aquí se establecieron unas formas de habitar, de experimentar la ciudad y de vivirla. Y ella también habla de nuestra identidad, de quiénes somos. Así, nosotros somos parte de esta formalidad y de esta informalidad. Esto somos también. No hay que negar una parte, somos parte. Nosotros, Nica, y nosotros habitamos en una ciudad en la que siempre están en tensión, pero también están hablándose constantemente esa ciudad formal y esa ciudad